En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión del 19º domingo de tiempo ordinario, ciclo A. Primera lectura. Del primer libro de los Reyes, capítulo 19. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: Sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor vino primero un viento huracanado, que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. El salmo está tomado del Salmo 84. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra, y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 9. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua, con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas, y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 14. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente, después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos,
al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro, «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó, «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». El tema, yo veo dos temas aquí en estas lecturas de hoy. El primero, la unión con Dios. La unión con Dios que tú y yo estamos llamados a tener. El segundo, el camino a la unión con Dios. Y el tercero, la segunda venida del Señor. Esos tres temas veo. La unión con Dios. Tú y yo estamos llamados a tener una vida de oración, a tener una vida íntima con el Señor. Y eso cuesta. Este mismo video, para yo poder grabarlo, pues no siempre puedo grabarlo en el mismo lugar, porque busco un sitio callado, un sitio que esté en silencio. Porque es importante cuando vamos a pasar tiempo con Dios, buscar un sitio donde haya silencio. Y es muy difícil en estos días que estamos viviendo encontrar un lugar donde haya silencio. El corazón del profeta Elías quería ver a Dios, estar con Dios. Así que se metió a una cueva y permaneció allí. Pero el Señor le dijo, «Sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar». Y vemos cómo esas tres cosas, el viento huracanado, que partía montañas, resquebrajaba rocas, luego un terremoto, luego fuego, cosas que sí, el Señor está en control y Él puede producirlas, y las produce mientras se acerca a nosotros. Dense cuenta que dice aquí, así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado, el terremoto y el fuego. Cuando el Señor, por su infinito amor y misericordia, quiere acercarse a nosotros, nos puede espantar, nos puede asustar, sobre todo si no estamos, si no le conocemos. Muchas personas, muchos cristianos en su relación con Dios, precisamente por no conocerlo tanto como podemos, pues a veces tenemos temor de acercarnos a Él. Y si vemos que Él se acerca, pues también nos puede dar temor. ¿Cuántas veces yo he hablado con personas y les digo, bueno, para acercarte a Dios, primero tienes que romper con el pecado. Ese es el paso número 1, romper con el pecado, hacer una buena confesión
comenzar a vivir en gracia. Y si te caes, volverte a levantar. Y eso, pues hay que ver el miedo que eso ocasiona. Un temor terrible. ¿Qué? Entonces dejar de hacer cosas que estoy acostumbrado a hacer. Dejar de frecuentar sitios que estoy acostumbrado a frecuentar. Dejar de escuchar música que estoy acostumbrado a escuchar. Dejar de ver programas de televisión que estoy acostumbrado a ver. Pues sí. Y puede causar cierto temor, ciertos sentimientos negativos, pero ¿y entonces qué me va a quedar? No voy a tener vida. Bueno, pues sí, vas a tener vida y vida en abundancia, pero no dejes que ni el huracán, ni el fuego, ni el terremoto te asusten. Cuando el Señor se acerca, a veces uno dice, bueno, pero ahora que estoy acercándome al Señor, mira todas las cosas que están pasando. Pues sí, porque el Señor quiere purificarte, porque el Señor quiere que te prepares para Él, porque el Señor quiere que no confíes en las cosas, en las seguridades de este mundo, pero que confíes en Él. Eso es lo que Él quiere. Así que no te asustes, no tengas miedo. Toma la decisión en tu corazón de acercarte al Señor, pero de verdad. Cueste lo que cueste. Venga terremotos, fuegos o huracanes. Cuando pases por eso, se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva, porque ahí por fin ya estaba el Señor. La tormenta pasará. Si decides acercarte a Cristo con todo tu corazón, prepárate, porque va a haber tormenta, sí. Pero ese no es el final de la historia. Ese solo es el comienzo, el camino, el puente que hay que cruzar. En el Salmo repetimos, muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando tomemos esa decisión de seguir a Cristo con todo, al 100%, pues desde entonces, desde ese instante, desde ya, comenzar a pedirle que nos muestre su misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación. Cuando tomes esa decisión de seguir a Cristo completamente, tu salvación está más cerca. No va a pasar inmediatamente. No vas a tener paz y tranquilidad de una vez. Va a haber lucha, pero está bien. Recuerda lo que le pasó al profeta Elías. Hay que pasar por eso, pero enfocado en el Señor, tener nuestro corazón, nuestros ojos y nuestro corazón enfocados en el Señor y no dejar de pedirle, muéstranos tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Esta supuesta contradicción entre justicia y misericordia no existe, porque el Señor, que es infinitamente misericordioso, es el mismo que es infinitamente justo. Y es aquí qué hermoso dice, la justicia y la paz se besaron. La misericordia y la verdad se encontraron, porque no son contradictorias. Cuando un alma se decide por Cristo, se decide aceptar la misericordia de Cristo, confesando sus pecados para que sean destruidos y comenzar con borrón y cuenta nueva. La justicia, que aunque soy perdonado por esos pecados, tengo que hacer reparación. Así que por eso, a este lado de la eternidad, tengo que sufrir. Pero no es incompatible. Sufro por amor de Cristo, sufro porque sé que tengo pecados que han sido perdonados, pero tengo que hacer reparación, como enseña el catecismo de la Iglesia.
católica. Y es un dolor, el dolor que tenemos que pasar, si lo pasamos en paz con Cristo, pues no es un dolor que nos destruye, es un dolor que nos santifica, que nos acerca más a Dios. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá fruto. Cuando estemos ya tan unidos a Cristo como Él quiere que lo estemos, comenzaremos a dar frutos, los frutos que Él quiere que demos. Y entre esos frutos, si a Él le place, comenzaremos a atraer más personas a Él para que pasen por lo mismo y se salven. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Si yo me decido por Cristo, por la justicia de Dios, tendré que pasar por sufrimiento, sí, y por su misericordia me dará su paz, sí. Y en su lugar, después de yo recibir eso, si el Señor le place, seré instrumento para que otros disfruten del Señor igualmente. La segunda lectura. Aquí San Pablo demuestra lo mismo. Él está muy en unión con Cristo, pero sigue sufriendo. En este caso sufre no solo por sus pecados, pero por los de su pueblo, el pueblo judío que todavía no ha aceptado al Mesías. Les hablo con toda verdad en Cristo y no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Este es un hombre que está en paz con Dios, pero sigue sufriendo porque recuerden, la justicia y la misericordia se unen. La paz y la justicia se besan, la justicia y la verdad se encuentran. ¿Cómo es posible? Pues él, que ama a Cristo sobre todas las cosas, que ama a su pueblo y ve que su pueblo rechaza al Mesías, pues le duele y está dispuesto a hacer sacrificios por ellos. Aceptaría hasta haberme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas. Él sufre, pero sufrir en unión con Cristo se sufre en paz. Sufrir sin Cristo se sufre en la desesperación. Y la noticia buena es que el sufrimiento, por mucho que dure aquí, no es eterno. Es una preparación para cuando por fin entremos al cielo o cuando el Señor venga, ya poder estar en unión con Él sin penas ni tristezas, como dice la canción. Y hago una invitación a que pidamos por el pueblo hebreo, porque como dice aquí, a ellos le pertenece la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Todo eso ellos tienen, todo eso el Señor les ha dado y hasta ahora son muy pocos los que han aceptado. Pidan por ellos, para que el Señor les quite el velo, reconozcan a Mesías y le abracen con toda su fuerza. Cuando eso suceda, el mundo va a cambiar. El Señor lo dice San Pablo en otro pasaje, si su rechazo quiso decir la salvación de los gentiles, cuanto más su aceptación producirá, sino la resurrección de los muertos. La iglesia que en estos momentos está sufriendo, está muerta básicamente desde la muerte del vicario de Cristo, Benedicto XVI, la iglesia volverá a resucitar cuando el Señor nos dé su Papa, el que Él quiera darnos, que según las profecías de San Malaquías será Pedro el Romano. No sabemos el nombre exacto, pero así es como Él lo describe. Y eso sucederá al mismo tiempo o cerca o no muy lejos de cuando los judíos se conviertan. Pidamos porque estamos muy cerca de esos tiempos. Y
leemos en el Antiguo Testamento lo que le pasó al pueblo judío porque eso en un microcosmos nos pasa a nosotros también. Si ellos son tentados, nosotros también. Si ellos pecan, nosotros hemos pecado. Si ellos se arrepienten y vuelven al Señor, el Señor los perdona igual a nosotros. Enseña a la Iglesia que el Nuevo Testamento es más perfecto, puesto que está el Hijo de Dios, pero el Antiguo Testamento también es palabra de Dios. Y en el Santo Evangelio pues tenemos lo mismo, que a veces cuando el Señor quiere acercarse a nosotros nos asusta. Aquí gritaron, dice, los discípulos al verlo andar sobre el agua se espantaron y decían, es un fantasma, y daban gritos de terror. Sí, cuando el Señor nos toma en serio y quiere acercarse a nosotros, puede causarnos temor, porque estamos tan apegados a las cosas del mundo que nos aterra el vernos separados de ellas. Pero así como Elías, que tenía en mente lo que él quería hacer era ver a Dios, ver al Señor, pues si tú y yo también nos aferramos a lo que queremos es ver a Cristo, estar en unión con Él, cueste lo que cueste, pídame lo que me pida, pues podremos caminar sobre el agua. Y es una cosa de todos los días, porque no quiere decir que si empiezo a caminar hacia el Señor, que todo va a ser color de rosa. Va a seguir habiendo tormenta por un tiempo, pero debo, a diferencia de San Pedro, que también podemos aprender de él, debo no distraerme por las tormentas, sino pensar que las tormentas es lo más importante, porque no lo es, no lo son, pero Cristo. Así como San Pablo, con el dolor que tenía en el corazón, seguía mirando a Cristo y por eso perseveró hasta el final, pues así tú y yo igual. No importa la tormenta por la que estemos pasando, y si te has decidido en seguir a Cristo, prepárate que las tormentas se pondrán peores. Pero no dejes de mirarle, no dejes de pedirle misericordia como enseña el Salmo. No dejes de unirte a Él, de hablarle a diario, rezándole, sí, con las oraciones compuestas y rezándole con tus propias palabras, hablando con Él, mirándolo a Él, recordándote de que las tormentas, ese no es ni lo más importante ni es el fin, es Cristo. Y cuando el Señor quiera, dice aquí, en cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Tendremos tormenta hasta que Dios quiera. En la iglesia y en nuestro corazón habrá tormenta hasta que Dios quiera, pero seguir mirando a Cristo. Que el Señor nos bendiga. Marránata, Marránata, Marránata. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.